¿Cómo actuar frente a un atragantamiento? La maniobra de Heimlich es el procedimiento de primeros auxilios que puede salvar la vida de las personas que se están atragantando. Cuando veamos a una persona sufriendo un atragantamiento, el primer paso es comprobar que la vía aérea no esté obstruida completamente. Si es capaz de toser, es que puede respirar parcialmente, por lo que le debemos animar a seguir tosiendo, e inmediatamente llamamos al 112 para explicar lo que ocurre y que nos pasen con uno o una médico coordinador del CICU. Hola, buenos días, ¿qué le sucede? Le atiende la médico coordinadora del CICU. Sí, mira, un hombre se está atragantando y no sé qué hacer. No se preocupe, siga mis instrucciones mientras llega la ambulancia que ya va de camino. Colóquele una mano en el pecho, inclinando un poco su cuerpo hacia adelante. Y con la parte baja de la palma de la otra mano, dele 5 golpes secos entre las escápulas, entre las paletillas. Muy bien, lo está haciendo muy bien. 5 golpes hasta que expulse lo que le haya atragantado. Sigue atragantado, lo que tiene no sale. ¿Qué hago? Tranquila, lo está haciendo muy bien. Vamos a realizar entonces la maniobra de Heimlich. Colóquese detrás de la persona y le rodea con ambos brazos. Justo por encima del ombligo, ponga su puño en posición horizontal. Agarre su puño con la otra mano y empuje fuerte y rápido hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Hágalo 5 veces seguidas. Si la persona afectada continúa igual, entonces hay que alternar los 5 golpes secos entre las escápulas con la maniobra de Heimlich. Después de varios intentos, pueden ocurrir 2 situaciones: que la persona expulse el cuerpo extraño que le causaba el atragantamiento o que entre en parada cardíaca. Si esto último ocurriera, deberíamos realizar la reanimación cardiopulmonar básica o masaje cardíaco. Ha salido, muchas gracias. Gracias a usted, le ha salvado la vida. La ambulancia está a punto de llegar para comprobar el estado del paciente. Tú puedes salvar una vida. Maniobra Heimlich.